El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, siempre es un privilegio, Señor, poder expresar nuestra gratitud a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sea este el momento para bendecir y glorificar tu nombre, Señor, y para pedirte la dirección, Señor, a través de esta palabra, para que todo aquel que se acerque, Señor, pueda ser ministrado, pueda ser cambiado y pueda ser transformado en todas las áreas de su vida, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11 nos dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Cómo desarrollar el dominio de sí mismo? El dominio de sí mismo se desarrolla cuando el niño aprende que su comportamiento no depende de la presencia de sus padres, ya que estando presentes sus padres, solo alcanzarán a desarrollar buenos hábitos por temor al castigo. Por eso es importante probarlos cuando los padres no estén presentes y no haya castigo como resultado de los actos. Así obtendrán control y dominio propio. Cuando adquieren el control de sus propias acciones, ellos seleccionan cuidadosamente lo que quieren hacer. Tenga la convicción que si ha dotado a su hijo de elementos que le permitan respetar a los demás y a él mismo, no actuará impulsivamente, sino que se detendrá a pensar y a escoger lo mejor. No esperemos una acción inmediata, porque incluso muchos padres están luchando con esta dificultad. Eso sí, no desmaye, persevere. Cuando detecte que sus hijos se dejan influenciar o sus compañeros ejercen una fuente indigna de confianza, deténgase a trabajar esta parte con ellos. Confronte las actitudes y póngalos a sacar conclusiones. No force a los pequeños a aprender a dominarse, porque no tienen la capacidad para aplicar principios aprendidos de una situación particular a otras situaciones. Recuerde que el niño aprende a relacionar cierta norma específica con una situación particular, ya que no tiene percepción de la realidad. Para un niño de 5 años, robar es algo malo, pero cuando llega a los 8,
comienza a considerar la intención con que se realiza la acción. Puede considerar que un muchacho cuando roba una manzana por hambre comete una falta menos grave que el que lo hace simplemente por robar. Con el paso de los años se va madurando y adquiriendo experiencia en el comportamiento y se va aprendiendo gradualmente a tomar decisiones apropiadas. El Señor nos dice en su palabra: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Escuchar a los abuelos es muy grato cuando de enseñanza de la vida se refiere, dada su experiencia en este mundo. Oírles hablar de la seguridad con la que ellos dicen o actúan o también creen es sorprendente. Tal es el caso cuando ellos exhortan a una persona que es bastante nerviosa y piensan que la enfermedad de otra puede ser para ella, al decirle: no piense así, que la sugestión obra. Y a propósito de lo que obra en las personas, es importante que tengas en cuenta la fe, que es un instrumento especial para obrar en tu vida. El mensaje que el Señor me ha permitido compartir en esta hora le he llamado la fe que obra. Y la fe que obra cumple algunos elementos muy importantes, a saber, necesita escuchar de Dios. Nos dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Muchas personas buscaban siempre una palabra especial que venía de los labios de nuestro Señor Jesucristo y se agolpaban de tal manera que estrechaban prácticamente la persona de Jesús. Pero nos dice la palabra del Señor: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Necesitamos esos dos elementos en la vida nuestra para que venga la bendición de Dios. Siempre la fe viene como resultado de oír el mensaje, y por eso las multitudes se agolpaban y el mensaje que oían era la palabra de Cristo. Esto era lo que Jesús deseaba en su corazón, que la gente se dispusiera para escuchar la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son buenas noticias de que el reino de Dios había que anunciarlo por mandato divino, y Él estaba encomendando a todas las personas que se agolpaban en torno a Él, que tenían que compartir lo que oían como resultado de la fe y también como resultado de escuchar la palabra del Señor. La fe que obra es mirar dónde está la necesidad. El versículo 2 nos dice la Sagrada Escritura: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mirar dónde está la necesidad es importante porque Dios quiere apuntar también con nuestra mirada, poniendo la fe para que obre todo milagro, todo prodigio y toda maravilla, y toda necesidad será suplida cuando nosotros sabemos enfocar nuestra mirada espiritual en dónde está la necesidad. El Señor sabía dónde estaban las necesidades del pueblo y por eso quería que ellos escucharan de Dios y también pudieran mirar lo que Él estaba mirando. Los pescadores en el mar de Galilea empleaban redes y a menudo usaban su peso de plomo en forma de campana alrededor de sus bordes. Y al lanzarse una red al agua, el peso del plomo hacía que se hundiera y cubriera los bordes. El pescador entonces tiraba una cuerda para cerrar la red alrededor del pez. Las redes debían mantenerse en buenas condiciones, de modo que se lavaban para remover las algas y remendarlas. Y eso era lo que estaban haciendo los discípulos, porque
no habían podido tener ninguna pesca, ningún resultado en las cosas que habían emprendido para ese día. Ellos las estaban organizando puesto que no habían podido pescar nada. Entonces su necesidad la conocía Jesús, así como conocía la necesidad de la palabra en sus oyentes. El Señor siempre sabe de qué necesidad tienen nuestros corazones, porque Él puede suplir toda necesidad. Ahora la pregunta, ¿cuál es su necesidad en este día, amigo mío? ¿Piensa usted que no hay esperanza porque todavía no ha visto la respuesta de Dios? Quizá Pedro y sus compañeros también pensaron lo mismo, pero Jesús hizo lo que su Padre le había encomendado hacer, mirar dónde está la necesidad de las almas, y aquí habían necesidades alimentarias, pero también habían necesidades de la palabra del Señor. Por eso la fe que obra necesita escuchar de Dios y mirar dónde está la necesidad. También es entrar en su aposento para poder aprender de Él. Nos dice la palabra del Señor, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La Escritura nos dice: pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos entrar en el aposento para que podamos aprender del Señor, y Él le dijo a los discípulos que llevaran las barcas más allá de la orilla, y Él entró a la barca y sus discípulos le siguieron. Jesús, amigo mío, siempre ruega desde el cielo para que le busquemos y estemos a solas con Él, para que aprendamos de sus enseñanzas, así como rogó a Pedro, su discípulo, para distanciarse un poco del mundo y poder tener mejor comunión con Él. Dios está interesado en que hagamos lo que su Hijo quiere que hagamos, porque en Él tiene contentamiento. La pregunta: ¿desea usted tener intimidad con Jesús? Pedro obedeció al Señor Jesucristo cuando le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor siempre necesita de aquellas almas que Él mismo ha formado para que podamos escuchar su mensaje precioso. La fe que obra es ir a aguas más profundas para echar las redes de nuestras ansiedades. El versículo 4 nos dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor quiere llevarnos a la profundidad de su sabiduría, a la profundidad de su secreto, y quiere que echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, según la Nueva Versión Internacional: boga mar adentro y echad vuestras redes, porque el Señor siempre quiere que ahondemos en lo más profundo de su conocimiento. Pero la Escritura nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pedro se humilló ante la orden del Señor, y Pedro se apartó más allá según la orden que el Señor le había dado. Para Pedro no era nada fácil aceptar el pedido de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto era un experto pescador, y también porque su carácter era bastante terco, y ya habían desistido del trabajo de la pesca por cuanto nada habían logrado. No es fácil, quizá, volver a emprender una nueva oportunidad en las cosas que en nuestra mente han sido agotadas, pero Dios nos manda a ejercitar la fe que obra para que boguemos mar adentro y podamos conocer las sorpresas que Él siempre tiene para cada uno de los que confían en Él. Dios conoce nuestras ansiedades, así como conoció la ansiedad de pesca en el corazón de Pedro, pero necesita que vayamos con Él mar adentro a las profundidades de su sabiduría y de su misericordia, y también de su poder, para que pasemos el desierto de la aflicción de la mano suya que es poderosa.
cuál es la ansiedad por la cual vienes atravesando, amigo mío. Si tienes alguna dificultad, ve a las aguas profundas con Jesús, así como Pedro fue mar adentro cuando él le dijo, boga mar adentro. La fe que obra obedece su voz de mando y no duda. El versículo 5 nos dice la Escritura, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él le llamó por uno de los títulos que siempre tiene el Señor, Maestro, porque Él es quien sabe cómo está marchando nuestra vida y sabe cómo enderezarla con una buena palabra. Él sabe cómo nosotros hemos venido equivocados en nuestras labores cotidianas, pero Él tiene cómo resolverlas en el momento específico. Él le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Él reconocía que nada en sus fuerzas había sido posible, pero que cómo iba a poder desobedecer la palabra del Señor. Y en esa misma palabra, Él dice, mas en tu palabra echaré la red. La Nueva Versión Internacional nos dice, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Qué humildad la de Pedro, pero también qué humillación la de este apóstol, sabiendo que nada había podido conseguir, solamente estaba siendo probado en su fe. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos esperado obtener algún logro, alguna petición de nuestro corazón y no vemos los resultados que añoramos? Pero la Biblia nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pedro estaba poniendo la mirada en el Señor, no en sus habilidades, no en lo que había pasado esa noche, no quizá en lo que otros le hubiesen podido decir, solamente había puesto la mirada y también había puesto sus oídos en la voz de aquel que todo lo puede resolver. No podemos desmayar en nuestra fe por el gozo puesto en la eternidad y debemos decir, como dijo Pedro, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra, Señor, quiero poner todas mis peticiones. En tu palabra, Señor, yo quiero entregar todas las manifestaciones que hay en mi vida. El versículo 6 y 7 dice la palabra, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amigo mío, no podemos desmayar en esa fe tan preciosa que nos ha dado el Señor Jesucristo, porque tenemos un gozo puesto en la eternidad, aunque las cosas materiales no vengan en su momento. Pero siempre que tengamos cualquier dificultad, cualquier desánimo, cuando veamos que no se ha cristalizado las peticiones de nuestro corazón, tenemos que tomar una palabra de fe, como la hizo Pedro realidad en su vida. Pero en tu palabra, Señor, echaré la red. Finalmente, la fe que obra cumple con esta condición. Vence todo pecado y todo temor. Nos dice la palabra en los versículos 8 al 11 de la siguiente manera. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Simón Pedro se atemorizó con el milagro y su primer reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza de este hombre llamado Jesús. Pedro sabía que Jesús sanaba enfermos y echaba fuera demonios, pero se maravillaba de que él estuviera al tanto de la rutina diaria y comprendiera su necesidad.
A Jesús no solo le interesa ayudarnos en nuestra vida diaria, sino también salvarnos de nuestra vida pecaminosa y salvarnos de muchas situaciones en las cuales ni aun el hombre puede darnos la mano. Jesús es el que nos ayuda a vencer todo pecado y el que nos quita todo temor de nuestra vida en caso de circunstancias difíciles. Pedro se atemorizó de ver el milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo cuando horas antes no había podido en ese lugar del lago pescar nada, y quizá sintió temor por haber dudado que pudiese hacerse grande bonanza de peces, y por tal motivo se sintió pecador. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que en nuestra vida la fe ha fallado, pero no hemos sentido lo que Pedro sintió? Arrepentimiento sincero cuando Dios nos trae la respuesta en medio de la misma duda. Recordemos que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pedro se dio cuenta que en Jesús estaba toda la divinidad del único Dios verdadero y creyó en su poder para darle su provisión y en su poder para perdonar sus pecados. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en Jesús está toda la divinidad del único Dios verdadero, pero también creer en su poder para suplir nuestras necesidades y también creer en su poder para el perdón de nuestros pecados. En conclusión, Dios desea ver que nuestra fe obre siempre, pero es importante dejarnos llevar más allá de donde queremos, de la mano de su Hijo Jesús, para enseñarnos los secretos de su misericordia y de su poder. Amigo mío, yo no sé si has tenido duda de que el Señor pueda perdonar tus pecados, o si dudas de que el Señor pueda hacer cualquier milagro ante la necesidad que estás pasando. Pero Él mismo dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Él es Dios quien resuelve no solamente tu condición pecaminosa, sino también tu necesidad material. Si lo crees, haz como dijo Pedro, mas en tu nombre, Señor, entregaré mi vida. Echa la red de tus pecados en su mano poderosa y también las necesidades que Él puede suplir. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra y te pido perdón por mis pecados. Señor, quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.